Hablé con una fuente de al lado de Caputo. De Toto. Del ministro de Economía, sí. Y él dice que tiene sobradas sospechas de que la ley bases no va a salir. Yo, la verdad, ayer hablé con el ala política más alta del gobierno y me dice que ellos creen que sí va a salir. Caputo dice que no, o que piensa que es muy factible que no, y que entonces va a tener una corrida cambiaria. Y que él tiene cierto acuerdo ya con las cerealeras, con sectores importantes del campo, para ir hacia un dólar que sea aceptable para que empiecen a liquidar y entonces sí apurar la salida del cepo. Todo eso sería bastante peligroso, apurar la apertura. Pero lo importante es el número del que hablan. Porque el campo le pidió 2.000 pesos por dólar. Y él ofrece 1.600. Ponle que termine cerrando en 1.800. Bueno, 1.800 es el doble del precio oficial del dólar hoy, que es 900. Entonces, los tipos están en el borde del precipicio. Me quedé pensando en lo que vos decías, ¿no? Que te adelantan que si no sale la ley bases, puede haber una corrida que casualmente terminaría en levantar el cepo. Y lo que en las últimas semanas yo escuché desde Estados Unidos, tanto desde sectores muy cercanos al gobierno como hasta los más aliados, estoy hablando del corazón libertario de Estados Unidos, que son los que se reúnen con Milei sistemáticamente y son los que van a tener ahora un congreso en Argentina, es que sin dos condiciones, y no quisieron decir si se daba una sola de las condiciones, pero principalmente sin dos condiciones no entra un dólar. Uno es que haya un marco legal que les garantice, que es la ley base, ¿no? Que es RI, etcétera. Y la otra es que se levante el cepo. Entonces, me pregunto si no están planeando, porque lo que vos decís se parece mucho a planear si fracasa su estrategia legislativa, que es lo que ellos le están vendiendo. Tiene que hacer lo otro. Tiene que hacer lo otro y lo van a presentar como cuando uno presenta una corrida, en general no es que yo la forcé, sino justamente la corrida tiene esa idea, claro, esa sensación de espontaneidad, de que son el mercado. Me pasó y estoy respondiendo como puedo. Pero sin embargo, me parece que son los dos objetivos que les plantearon y que literalmente no va a entrar un dólar, ni empresarial, claro, ni del FMI, ni del gobierno. Es importante, una de las cosas que más me pregunta la gente todo el tiempo es qué va a pasar con el dólar, ¿no? Y me parece que todos, hasta de los que nos están escuchando, hasta el que más sabe de economía o el que menos sabe, podemos razonar juntos sobre el tema. ¿Cuál fue el problema de Argentina en los últimos años? Incluso en los últimos años de Cristina, no tuvo que instalar el cepo. La falta de dólares. Después le pasó a Macri, que se endeudó y después cayó en la falta de dólares cuando le cerraron los mercados y tuvo todas esas corridas en 2018 y 2019. Después le pasó a Alberto a partir de la guerra, donde tuvimos que gastar un montón de plata en energía. Y después le pasó a Massa, en donde le agarra la sequía y termina buscando plata acá y allá, qué sé yo, casi te diría para terminar el mandato. Porque estábamos con $0, con reservas negativas. Bueno, Milei arrastra el mismo problema. La verdad que lo arrastra sin las razones que tuvieron los otros, ¿no? Porque Alberto tuvo la guerra, Massa tuvo algo peor, tuvo la sequía, y a Milei le pasa por errores propios. Ahora, el problema de Argentina... Digo, yo soy de los que cree que la inflación tiene múltiples causas, que a veces van juntas y a veces van separadas. En los últimos años, claramente, el problema en Argentina fue la falta de dólares. Cuando falta el dólar, como cualquier cosa escasea, sube de precio. Cuando sube de precio el dólar, la inflación va atrás. Ahora, está claro que a Milei le faltan dólares. Y los únicos que tienen dólares para dárselo son los del campo. Y en este momento, si vos mirás los años anteriores, se estaba liquidando. El central estaba comprando entre 200 y 250 millones por día. En esta época, en el año 2021, 2022, 2023, hubo una sequía un poquito menos. Ahora está o en cero o vendiendo. Entonces, si los únicos que tienen dólares no te lo venden, bueno, no hay mucho que pensar, muchachos, no hay dólares. Si no hay dólares, va a subir. Y si además cerraste todas las canillas que desde afuera del país te estaban dando dólares... No te lo va a dar Estados Unidos, no te lo va a dar China. A China no es que no te lo da, no, le hiciste todo lo posible para que
te digan no te lo doy. Y Estados Unidos te está dejando claro que tiene dos condiciones. Entonces, me parece que el gobierno va a buscar ahora desesperadamente formas de cumplir por lo menos alguna de las dos condiciones. Claro. La otra sería abrir el cepo, pero con un dólar mucho más alto. Y ahí, por eso digo que la baja de inflación, primero que no es continua, no es que va a seguir bajando todos estos meses, se va a mantener en 5 o 6%. Pero después, está al filo de... En cuanto se le va el dólar, se le van los precios de nuevo. Y déjame agregar algo, porque todo esto, vos lo decías, es mala praxis. Pues ellos van a tratar de plantarlo como Claro, que no le puede echar la culpa a sequía, dejaron. no tiene sequía. Vos decíamos, a China hicimos todo lo posible para que no nos renueven el swap. Con Estados Unidos, como bien contaba Laura, tienen condiciones que por más que vos les des todo, no te lo van a dar. Con lo cual negociamos mal también, porque les dimos de más a cambio de nada. El mundo árabe, que es otra fuente de divisas posible para la Argentina, por intercambio comercial y porque tienen también carteras muy grandes con plata para invertir y no tienen dónde hacerlo o están buscando activamente dónde hacerlo, los plantaba el otro día el presidente. Plantó 19 embajadores, lo contamos acá, para no encontrarse con el encargado de negocios de la Embajada de Palestina. Es decir, y así como eso se aplica a la política exterior, pasa lo mismo en el Congreso. Si el gobierno está todavía lidiando y con resultado incierto para saber qué va a pasar con su ley de bases, es por mala praxis, porque está claro que hay una oposición que está deseosa de colaborar con el gobierno, sí. Pero el gobierno hace las cosas de tal forma que hasta así se le complican. ¿Cómo está el poroteo en el Senado? Está muy finito. O sea, 33 tiene la oposición, necesita 37. 33 tiene el peronismo. El peronismo. Sumarle el voto de Lustó, que probablemente va a ser en contra en la general. 34. El escenario más probable hoy en día, aunque muy fino, porque 2 votos te cambian todo, es una aprobación en general sin llegar a los 37, es decir, contando con alguna abstención o alguna ausencia, 35-34, okay. Una cosa por el estilo, que no es un detalle menor, porque vos después necesitas esos 37 para aprobar en particular los artículos más complicados y esos 2 votos son muy difíciles de conseguir, con lo cual no sería de extrañar un escenario parecido al que hubo en enero en diputados, cuando casualmente la negociación la conducía Guillermo Francos. Es decir, aprobar la general y que después el capítulo a capítulo se vaya complicando mucho. Francos dice que la general la tiene asegurada y que tiene asegurado el RIGI, el blanqueo e impuesto a las ganancias. Dice Franco. Añado a esta circunstancia un elemento que creo que va a estar muy presente esta semana. El gobierno está tratando de imponer la narrativa de que si no le votan la ley bases, el sistema político va a impedir una recuperación que es incipiente, pero que podría ser mucho más vigorosa. Y lo hace, como suele hacer el gobierno, en base a datos falsos. Recién Nico aludía a un comunicado de hace un ratito nada más de la oficina del presidente. Es noticia, así que si quieren lo compartimos y lo vemos. Este comunicado dice, entre otras cosas, o fundamentalmente, la oficina del presidente comunica que los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos del año 2009. Esta información se corrobora en los resultados del panorama mensual de trabajo registrado, elaborado por la Secretaría del Trabajo. En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% en los salarios, mientras que la inflación se sitúa en 8,8%. Esto implica que los sueldos están creciendo aproximadamente el doble de la inflación. ¿Puedo compartir con ustedes un gráfico elaborado por la Secretaría del Trabajo? Bueno, el gráfico muestra exactamente lo opuesto a lo que acaba de decir el comunicado del presidente o de la oficina del presidente. Una caída vertical de los salarios. Bueno, hay un piquito al final. Sí, el piquito al final no significa que sea porque fíjate que el 2008 está antes que el 2015. Sí. O sea, que si fuese el 2009... los piquitos porque sirven para muchas cosas. Ayer salió un dato de CAME, que todos lo tomaron mal. La verdad que el dato de CAME dice que subió el consumo respecto al mes pasado. Compararlo con hace un año te sirve para un contexto. Ahora, hay que unir los dos datos para entender de qué se trata. Tanto esa movida salarial como el consumo. Cuando vos caes 20, 30%, si ponele que estás en una base 100 y caes a 75, si después creces
5 puntos sobre 75, te vas a 78. Es decir, se está reacomodando, pero vos estabas en 100. Bueno, por eso y entre 100 y 78 se pierden cientos de miles de empleos. Eso es lo que quería justamente significar mostrando este gráfico. El derrumbe del poder de compra de los ingresos es tan pronunciado que la recuperación, efecto de lo que en algún momento la economía difundió como el rebote del gato muerto, era un concepto que se había difundido mucho durante el macrismo. Está en los libros de economía. Sí, sí. Básicamente es eso, como lo indica la metáfora, digamos que es bastante concreta. Ni siquiera es eso lo que estamos apreciando en ese piquito que vos decías al final. Ni siquiera es el rebote de gato muerto, porque el rebote de gato muerto implicaría un repunte más pronunciado. Ahora, ¿qué es lo que está buscando establecer el gobierno con todo esto? Bueno, está tratando de justificar su propio derrumbe, el derrumbe político, que está añadido al derrumbe de la economía. O sea, el derrumbe de la economía, vos decías el otro día, las crisis políticas en Argentina sobrevienen a una crisis financiera. Ahora, las crisis financieras en general están directamente vinculadas a la crisis de la economía, salvo alguna situación, alguna circunstancia exterior o externa, mejor dicho, que propicie una crisis financiera. Pero no es el caso. En la Argentina, la crisis financiera que ocurre hoy es producto de una crisis económica, vinculada a la caída de las ventas, a la caída de la actividad, la caída de recaudación, la caída de la recaudación y demás. La caída de recaudación, salvo en un ítem, que es el ítem vinculado justamente a las transacciones monetarias, el impuesto país. El resto de los rubros caen. Y que dice que lo va a eliminar. No, que lo va a bajar, al valor que te... Che, quería poner, no quiero que se me pase, porque ayer Caputo le dijo a este cadete de la riqueza, Majul, que es el principal de los que atacan a Grabois, que sí, bueno, sabíamos que iba a haber desempleo. Cuando hablamos de miseria planificada, ¿no? Sí, bueno, sí, yo sabía lo que estaba haciendo. A ver. Que dicen que está creciendo la desocupación y que esto es responsabilidad del ajuste. La desocupación es una obviedad también que iba a subir. Claro, obvio, si dada la situación que dejaron, ¿quién podía pensar que íbamos a salir de eso creciendo en 6 meses? Digamos, creciendo el nivel de empleo. Por eso es tan importante la ley. Bueno, incluso se ríe, ¿viste? Claro, hay dos aspectos de esta respuesta. Primero, la cuestión humana, la falta de dimensión humana, ¿no? Considerar que el desempleo es una circunstancia estadística. No. Eso es no haber sufrido una situación de desempleo, claro, con todo lo que eso provoca en el ámbito familiar. Es una bomba neutrónica en la organización de las personas, en su ánimo, en su psiquis. Es muy fuerte. Primero, la ausencia absoluta de dimensión humana de las políticas públicas por parte del gobierno de Milei, cosa que ya hemos visto expresado en múltiples formas. Esta es otra. Y después, me parece que ahí hay que volver sobre este punto que va a ser el punto central de la semana. La gente se sigue comiendo el camelo, lo voy a decir en los términos ochentosos, se sigue comiendo el verso de... ¿Y cuánta gente se sigue comiendo el verso de que el gobierno es víctima de la casta, del sistema? Porque eso va a ser lo que se va a estructurar esta semana. Un poco para evitar una derrota en el Senado y tratar de presionar... O para explicarla si sucede. Y para menguar la manifestación del próximo miércoles, que va a ser muy importante. Ahí van a correr dos cosas. El miedo. Ya empezó Patricia Bullrich el fin de semana diciendo que van a reprimir. Ya empezó Patricia Bullrich el fin de semana a detener micros que están viniendo desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires, si considera que pueden estar viniendo a formar parte de la protesta. Yo voy a ir varios días antes. Y voy a ir con Grabois para dar una demostración clara de que no está solo frente a todo esto. Y estaría bueno que muchos fuéramos, porque no hay muchos que estén peleando como él. Ojo, no hay muchos que estén peleando como él. Fue el que reaccionó a la denuncia de Ali Jalad y no aflojó. Por eso lo están atacando a él, ¿no? Bueno, es muy importante que sea una marcha masiva, numerosa. Entre otras cosas, por eso le va a recordar a los legisladores a quien representan. Porque hoy me imagino que muchos legisladores deben estar sumidos en la confusión. Se representan a sí mismos, representan las provincias, tienen muchas tentaciones. Están muy tentados. Les ofrecieron muchas cosas.
de obra pública a mejoras de sus presupuestos individuales. O sea, le ofrecieron, la oferta fue muy nutrida. Digamos, método de casta pura y dura viene aplicando Francos, ¿no? De ahí proviene Francos, o sea que su rejerarquización tiene que ver con eso, con la rejerarquización de ese método. El tema es, si mucha gente va a manifestar a los legisladores que ellos están ahí porque obtuvieron el voto de personas que, entre otras cosas, sobre todo a los opositores, le reclaman y esperan otra cosa de ellos, y probablemente muchos se vean conmovidos por las mayorías. Si no, se van a ver conmovidos por la minoría intensa, digamos. Claro. Entonces hay que ir a recordarles a quién representan a los legisladores. Sobre todo, insisto, a la oposición, que está muy segmentada, ¿no? La oposición en el Senado. Y ese me parece que es un punto central para ver cómo evolucionan estos próximos días, estas 48, 72 horas. Es que por eso también decimos que el resultado es muy incierto, porque se pueden ir armando mayorías distintas para cada ley. Para cada Claro. ley o para rechazar cada ley. Y Cada artículo. cada artículo. Bueno, cada ley, porque en realidad cada artículo debería ser una ley en sí misma. Eso Sí, pasa. La ley a veces contiene mucho daño. Nosotros hablamos habitualmente de aquello que es muy público, el RIGI, ¿no? Pero hay mucho daño adentro de la ley. Sí, claro. Es muy violenta. Es muy violenta. Cuando la ley elimina la moratoria, Ah, ese. Bueno, mira, Además, guarda, porque con esto vuelve el impuesto a las ganancias, que es un impuesto con el que yo estoy de acuerdo, pero siempre las cosas ocurren en un contexto. Entonces, si vos ahora a la clase media le volviste a subir la electricidad y el gas, le volviste a subir la prepaga y le sacás la guita del impuesto a las ganancias, bueno, va a haber una recesión tremenda. Y además estás haciendo al mismo tiempo una baja de bienes personales y un blanqueo, con lo cual estás perdonando guita a los más ricos. Recordemos, esto es muy estudiado en Latinoamérica fundamentalmente, que desde arriba no derrama. El millonario no se puede comprar 20 relojes, pero la clase media sí derrama a la clase baja. Digo, desde las cosas más simples, viste que llevas a lavar el auto, llevas a lavar el perro, te vienen a fumigar, te vienen a arreglar un cuerito y cuando vos no tenés guita te lo arreglás vos. Todas esas cosas que vos das laburo de oficio, qué sé yo, los da la clase media y empieza a borrarlos, ¿no? Yo tengo un amigo que lava perros y cuando vienen las malas, el perro lo lavan en la casa, ¿no? Entonces, cuando vos le quitás la guita del bolsillo a la clase media, también estás perjudicando a los que menos tienen. Entonces, se viene una recesión aún mayor si sale todo esto. Ahora, yo lo que creo es que lo de la devaluación va a suceder, salga o no salga. Porque no veo de dónde va a sacar los dólares. No, el tema es a quién le echa la culpa. Políticamente Bueno, están sí, trabajando si no- esa idea. Lo que pasa es que yo creo si- que todavía no perdieron la esperanza en la ley base. Yo creo que ellos van a tratar de jugar la carta si sale de... Consigo la guita con la ley base. Pues la ley base tampoco va a generar.